¿Listo? Bueno, bienvenidos a los Diálogos Ambientales Virtuales 2021, organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En esta ocasión, para conmemorar el Día Mundial del Agua, que se celebra, como todos los años, los 22 de marzo. Con el objeto de crear conciencia sobre la crisis mundial de este recurso vital y con un enfoque central de apoyar el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Uy, se me activó el Facebook. Con un enfoque central, decía, de apoyar el logro del Objetivo del Desarrollo Sostenible 6, que es agua y saneamiento para todos en el 2030. El lema de este año 2021 es valorar el agua. Contar con un día que nos invita a profundizar en el tema del agua como un recurso nos permite reflexionar y que esto sea el punto de partida para encontrar maneras de cuidarla y fomentar la comprensión de la medida en que el desarrollo de los recursos hídricos contribuye a la productividad económica y al bienestar social. Por ello, desde el Departamento de Promoción Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental, invitamos a María Isabel Ledesma para la disertación de la charla El agua, un recurso finito en la tierra, la utilicemos conscientemente. María Isabel es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Valparaíso de Chile y la Santo Tomás de Aquino de Tucumán. Actualmente es presidente de INCOTEDES, que es el Instituto de Cooperación Tecnológica para el Desarrollo Sustentable, fundación del Colegio de Ingenieros. Y anteriormente se desempeñó como gerente técnica y gerente comercial en la empresa Agua de los Andes, Sociedad Anónima, gerente de Ingeniería en Obras Sanitarias de Tucumán, para el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y proyectista en el programa Agua Potable a Pequeñas Comunidades de Jujuy, contratada por el Consejo Federal de Inversiones. Bienvenida, Marisa. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes. Cuando quieras. Perfecto. Bueno, como me presentó Cristina, me llamo Marisa Ledesma, María Isabel, en realidad, pero soy conocida como Marisa Ledesma, y soy presidente de INCOTEDES. En primer lugar, deseamos, la gente de INCOTEDES, agradecer profundamente esta invitación, Cristina, Adriana, para poder hablar de un tema que es un tema crucial para toda la humanidad, como es el tema del agua. Así que en primer lugar quería y en nombre de INCOTEDES, agradecer esta posibilidad de poder conversar de este tema con la gente que nos está viendo, y también agradecer la participación de los oyentes. Y a través de todo esto ha sido organizado de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Antes de ir al tema en sí, quería comentar brevemente que INCOTEDES es el Instituto de Cooperación Tecnológica para el Desarrollo Sustentable, es una fundación del Colegio de Ingenieros de Jujuy, que funciona en el mismo edificio del Colegio de Ingenieros, y que actualmente trabaja con 4 ejes principales. Desarrollamos capacitaciones, las mayorías actualmente están siendo virtuales, capacitaciones en temas muy variados. También trabajamos como unidad de vinculación tecnológica, para lo cual estamos habilitados desde Nación, o sea, uniendo a los que hacen tecnología con aquellos que la necesitan, y a los que la necesitan con los que hacen la tecnología. También trabajamos con la incubadora de empresas, esto es, apoyamos a los emprendedores que deseen iniciar algún tipo de
de emprendimiento justamente, o aquellos que teniendo el emprendimiento quieren mejorarlo, hacerlo crecer. También tenemos el cuarto eje, son proyectos especiales, pero eso son trabajos que hacemos principalmente con organismos estatales. Así que bueno, alguno que tenga interés, estamos en el primer piso del edificio del Colegio de Ingenieros. Bueno, yo ahí voy, disculpa Marisa, ahí voy a aclarar que con Incotedes hemos estado trabajando el proyecto de TEM, Desarrollo Tecnológico para Municipios, y con ese trabajo junto con COFECIT se han instalado las estaciones meteorológicas en la cuenca media y alta del CIVI. Perfecto, así es. Así es. Ese eje de trabajo, como decía recién, es como unidad de vinculación tecnológica, y la verdad que ese proyecto es un proyecto maravilloso y que me llena de orgullo. El tema de hoy es el agua, un recurso finito en la tierra, la utilicemos conscientemente. El pasado 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, y ese día tuvo su origen como una recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas que se reunió en Río de Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo. Y eso fue en el año 1992. La ONU se hizo eco de esta recomendación y fijó el 22 de marzo como Día Mundial del Agua. Y el primer día fue justamente en el año 1993. O sea que el tema del agua está en la agenda formal ya de un organismo mundial como es la ONU, que reúne a los jefes de prácticamente todos los países del mundo, hace unos 28, 29 años en la agenda formal. Depende cómo uno lo quiera contar. Y el tema de la agenda se vio redoblado cuando después, en el año 2015, en Nueva York, durante una cumbre justamente de las Naciones Unidas, los líderes del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la cual se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esos 17 objetivos, el 6 está referido a agua limpia y saneamiento. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, como se los llama comúnmente, y allí figura el sexto, que es el agua limpia y saneamiento. Estos objetivos pueden ser consultados en internet, hay muchísima bibliografía sobre esto. Yo quería aclarar también que esta charla no es hacer capacitación, sino probablemente es una reflexión que tenemos que hacer entre todos sobre este recurso tan importante como es el tema del agua. Entonces, uniendo lo que es el Día Mundial del Agua con los ODS, podríamos decir que uno de los principales objetivos del Día Mundial del Agua es respaldar que se pueda cumplir con el objetivo, el ODS número 6, que es garantizar para el año 2030 la disponibilidad de agua y saneamiento en todo el mundo, tomándolo ya como un derecho humano. Hay que tener en cuenta que hoy existen por lo menos, lamentablemente, 2.200 millones de personas que carecen de acceso al agua. Ese número en verdad asusta, pero yo confío en que nos acerquemos muchísimo a eso, siendo que justamente este tema del agua ya está en la agenda de organismos como la ONU, como todos los organismos internacionales, la OEA, la CEPAL, o sea, todos los organismos internacionales y la comunidad misma se ha hecho eco de esta problemática. El lema que eligió, tal como recién comentaba Cristina, la ONU para este año, para el 2021, es valoremos el agua.
y ese valorar el agua lo hacen desde 5 puntos de vista. No solamente valorar el agua en los ríos como recursos naturales y los ecosistemas, sino valorar la infraestructura hidráulica que ya existe, valorar los servicios derivados del agua, o sea, son el agua potable, el saneamiento y todos los sistemas de salud, valorar el agua como elemento primordial para el desarrollo y la actividad socioeconómica, y también valorar el agua por sus cualidades como elemento de recreación, como un elemento cultural y espiritual también. O sea, el valorar el agua no es solamente valorar el río y valorar el arroyo, sino hacer una valoración integral de todo lo que significa el agua. Ahora, pero uno dice, pero ¿por qué tanta importancia el agua? ¿De dónde surge eso? ¿Cuál es la raíz de la importancia del agua? Y es que el agua es esencial para la vida de las plantas y para la vida de los animales. Y en el caso humano, el 60% del cuerpo humano es agua, porque el agua forma parte de las células y de otros fluidos que posee el cuerpo. Entonces, tal es la importancia del agua, que hoy en día una persona puede, hoy en día, desde siempre, el ser humano puede vivir sin comer entre unos 45 y 60 días, depende de una serie de circunstancias y de condiciones, pero sin agua, entre 3 y 5 días solamente. Entonces, de ahí radica la importancia que tiene el agua a nivel de todo el planeta. Ahora, esto es repasar un poco información que uno puede encontrar, muchísima, como decía recién, hay muchísima información sobre esto en Internet, pero ordenándola y trayéndola un poquito, trayendo los conceptos más importantes aquí, decimos, ¿cuánta agua hay en la Tierra? Bueno, la Tierra es un planeta azul. Si uno ve fotos satelitales de la Tierra, ¿sí? Son todas fotos en las cuales se ve una gran esfera celeste. Y eso se debe a que el 70% de la superficie está cubierta por agua y solo el 30% es tierra firme. Pero no tenemos que dejarnos engañar, porque en realidad esa agua es una capa muy delgada que recubre la Tierra. La Tierra tiene un diámetro de 12.700 kilómetros, y la fosa marina más profunda que se ha encontrado hasta ahora, que se llama las Marianas, que está en el Pacífico, solo tiene 11 kilómetros de profundidad, que es muy profundo, pero frente a lo que es el diámetro de la Tierra, eso hace que en realidad el agua sea una delgada capa, ¿sí? que recubre la Tierra. Decían en una información que estaba en internet, dice, es como si tomáramos una naranja, la sumergimos en agua, la sacamos, y el agua que queda pegada sobre la naranja equivale al agua, esa película delgadísima que recubre la Tierra. ¿Sí? O sea, no es que la Tierra es una esfera llena de agua, eso lo sabemos, pero es interesante traer a colación este concepto. Encima de toda el agua que hay en la Tierra, que son unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos, el 97,5% es agua salada. Y si bien existe, por lo menos hay una ciudad en el mundo que ya está está transformando el agua salada para el consumo humano de la ciudad, hoy los procesos para desalinizar el agua y transformarla en potable son carísimos, por lo cual el agua salada todavía no está disponible, digamos, en la forma que uno quisiera. Del otro 2,5% que queda del total del agua, el 1,75% está en glaciares, en nieve y hielo. La nieve puede ser derretida,
y de hecho se hace y forma parte, alimenta las cuencas de los ríos, pero los glaciares y los hielos además no deberían estar derritiéndose y hay que cuidarlos por una cuestión del equilibrio climático. Entonces nos queda esa pequeña muesquita que se ve ahí, que es azul, que es muy finita, que es el 0,75% del total del agua que hay en el mundo, que es agua dulce para el consumo humano. Pero bueno, esa es el agua que siempre hubo, por eso decía que el agua es un recurso finito, o sea, hay una cantidad acotada de agua. En la Tierra hay aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos. No hay más que esa agua, o sea, tiene su ciclo, se renueva, pero no hay más que esa hasta ahora. Ahora, ¿y de qué depende el futuro del agua? ¿Sí? ¿De qué depende que sigamos, que como estamos, o que empeore todo, o que mejoremos? La ONU, la UNESCO, mejor dicho, perdón, que la UNESCO es este también organismo internacional que está dedicado también a la parte de la cultura también, y de la educación y de la cultura, identificó 10 fuerzas que van a actuar y que actúan actualmente también, pero que van a modelar el futuro del agua. Tenemos la demografía, o sea, la parte de la cantidad de habitantes. La economía también, por supuesto, va a influir muchísimo sobre el futuro del agua. La innovación tecnológica. Hay muchas esperanzas puestas en lo que sería innovación tecnológica, porque con la tecnología, en una de esas se podría llegar a generar algún proceso más barato para poder acceder al agua de mar, las infraestructuras hídricas, pero también la política y la gobernanza institucional. Estas 10 fuerzas motrices fueron analizadas por el ecólogo Gilberto Galopin de las Naciones Unidas, quien generó 5 posibles escenarios para el año 2050. De los 5, hay 4 que no, a mi modo de ver, no son buenos, que es el mundo convencional, un mundo en conflicto, un mundo tecnológico y un mundo convencional que se ha agriado. En esos 4 escenarios, el consumismo está a la orden del día. No son escenarios a los cuales uno quisiera llegar. Para mí personalmente, el mejor es el cuarto, que se llama Es un mundo con conciencia global, en el cual el consumismo perdió glamour, ¿sí? Donde el consumismo probablemente pase a verse mal, y lo importante es que va a crecer el interés por la interacción social, los valores compartidos, la cultura y la solidaridad. Ahora, el tema es que de 5 escenarios posibles, solo uno es el más deseable, ¿sí? O sea, un 20%. Bien. Por otro lado tenemos en qué se usa todo el agua que está en el mundo, el agua dulce, accesible para el ser humano, que habíamos dicho que era el 0,75% del total del agua. Y bueno, la mayor parte es utilizada por la agricultura. Otra parte, que es la que está en color bordó, es la industria, y lo que es verdecito es el agua municipal, o sea, el agua que se utiliza para la vida de los seres humanos en las ciudades, en las urbanizaciones. Allí vemos en esta curva que sería el consumo el doméstico, 50, Marisa. ¿sí? Sería el consumo doméstico. Exactamente, es el consumo doméstico. Sí, Cristina, gracias. Desde el año 1950, el crecimiento de la extracción de agua mundial creció en una forma
enorme. Este análisis llega hasta el año 2010, pero de todas maneras se estima que la situación actual no es muy diferente a esta. Ahora, ¿qué hay algo de una cosa buena? Que mientras la población a nivel mundial en los últimos 100 años creció 4,4 veces, o sea, en los últimos 100 años la población mundial creció 4,4 veces, la extracción del agua creció 7,3 veces, que es un poco lo que refleja esto, o sea, el aumento en la extracción de agua ha sido enorme. Ahora, ¿cuál es lo bueno que estaba diciendo recién? O sea, en tantas cuestiones negativas, ¿qué es lo bueno? Que si bien la población mundial sigue creciendo en forma exponencial, la extracción de agua mundial está teniendo una curva que se está aplanando. ¿Sí? Eso es un dato no menor. Si tomamos del gráfico lo que dice el año 2010, la distribución sería aproximadamente esta. Para uso agropecuario, el agua extraída es un 69%, se la lleva el uso agropecuario. El uso industrial entre un 19 y un 20%, o sea, la bibliografía varía un poquito. Y el uso municipal o domiciliario, un 12%. Del agua industrial, aproximadamente la mitad se utiliza en las torres de enfriamiento de las centrales térmicas para generar electricidad, lo cual no es un dato menor. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esos escenarios tan nefastos, la mayoría malos, que se plantearon, con una posibilidad de ir hacia el cuarto escenario que estábamos hablando recién? ¿Qué se puede hacer para no seguir como estamos ahora? Aunque se ha visto, yo personalmente he visto en los últimos años, y creo que todos hemos tomado conciencia de que las cuestiones ambientales y los cuidados del agua cada vez están siendo temas tratados, digamos, en forma más asidua. En las cuestiones ambientales, las nuevas generaciones, sobre todo, y los niños, con los cuales se trabaja mucho en la escuela, las cuestiones ambientales, ya están generando otros comportamientos. Bien, ¿qué podemos hacer? En el agro y en la industria, recordemos que el agro tenía aproximadamente el 29% del agua que se cae y el uso industrial entre el 19 y el 20%. Han aparecido unos conceptos que ya algunos llevan bastantes años, unos conceptos que son muy interesantes, que pueden ayudar por lo menos a generar políticas de Estado, a generar estrategias, a planificar, y es el concepto de agua virtual. Este concepto de agua virtual lo desarrolló John Allan en el año 1993, o sea, en el mismo año en que se creó el Día Mundial del Agua, que se conmemoró por primera vez. John Allan generó este concepto que lo definió como el agua necesaria para generar un producto o servicio. De ahí el agua virtual. Ahí hay unos ejemplos. Por ejemplo, un litro de leche tiene 1000 litros de agua virtual, pero es un litro de leche. ¿Qué significa? Que para que ese litro de leche llegue a mis manos, he necesitado disponer de agua para regar las pasturas de la vaca que comió para dar la leche, el agua que le tuvimos que dar a la vaca para que se hidrate también, después una vez ya ordeñada la vaca, el agua que se ha tenido que utilizar para limpiar el lugar donde se la ordeña, después procesar la leche, etcétera, hasta que llega a mis manos. Entonces, si bien el agua, la leche ese litro, tiene 1000 litros de agua virtual, atrás es un litro. Por eso también se habla de que
el agua virtual también es una suerte de trasvase virtual de agua, o sea, si uno exporta, por ejemplo, carne, la carne, 1 kilo de carne tiene 15.000 litros de agua virtual. Perdón. Eso significa que yo, por cada kilo de carne que estoy vendiendo, estoy vendiendo de manera virtual 15.000 litros de agua. O al revés, un país que compra 1 kilo de carne en el exterior, está importando, haciendo como un trasvase de agua del país que me está vendiendo, traigo el agua virtual al país que importa ese kilo de carne. Esto es un tema, es un concepto muy, muy interesante, y como decíamos, ya tiene unos 28, 30 años, 29, 30 años de desarrollado, y sería, la verdad, interesante que alguna vez en los productos que uno adquiere, no solamente en el supermercado para comer, sino en una ropa, en una silla, en una remera de algodón, en un celular, uno pueda tener información del agua virtual. Hoy en día, en los productos que uno adquiere en el supermercado, tenemos muchísima información sobre los contenidos del producto, sobre si tienen potasio, si tienen harina, si no tienen el TAC, si tienen cuántas calorías, hay muchísima información. Probablemente en un futuro cercano podamos también tener información sobre el agua virtual que tiene ese producto. Bueno, así poder tomar la decisión de comprar una cosa u otra. Ahora, junto con este concepto de agua virtual, se puede manejar también el tema de la huella hídrica, que lo desarrolló un holandés en el año 2002, este concepto, y es el volumen de agua necesaria para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de un país. Supongamos, o sea, nosotros decíamos recién que el kilo de carne tiene 15.000 litros de agua virtual. Entonces, toda la carne que yo produzco, lo pongo acá en el tema de la huella hídrica de Argentina. No habría que restarle la carne que se exporta, porque esa agua virtual no fue, esa carne no fue consumida en el país, sino que salió al exterior. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la soja. La verdad que no he encontrado cuánta agua virtual tiene, pero la soja, la mayor parte de la producción argentina de soja se exporta. Entonces, eso no formaría, el agua que se utiliza para esa soja, no formaría parte de la huella hídrica. Sigo diciendo, en Internet hay muchísima información para leer y en verdad es un tema apasionante. Acá en esta pantalla se puede ver lo que es el tema de la huella hídrica, donde se habla de la huella del agua azul, que es el agua que se utiliza de los ríos, arroyos y del agua subterránea. Ya habla también del agua verde, que es el agua de lluvia, ¿sí? Que la parte de la agricultura utiliza muchísimo. Y también del agua gris, que es el agua contaminada, que se ha contaminado durante los procesos de industrialización. Acá a la derecha, en el tema del agua virtual, por ejemplo, dice que una camisa de algodón tiene 2.000 litros de agua virtual. Acá dice jitomate, es tomate, porque esta información está sacada de una página mexicana. Un tomate tiene 13 litros de agua virtual, mientras que una manzana 70. Entonces, todos estos conceptos ayudan a que uno pueda planificar a nivel país, tomar decisiones sobre los productos que serían convenientes producir, qué exportar y qué no. Y acá, en esta otra pantalla, podemos ver la huella hídrica mundial por persona y por país. Me faltó poner allí. Y es interesantísimo poder ver,
Bueno, que el promedio mundial de huella hídrica por persona es de 1.385 metros cúbicos por año. O sea, que en promedio en el mundo, una persona, ustedes, yo, necesita 1.385 metros cúbicos por año para poder vivir, para poder acceder a todo lo que tenemos, a todos los bienes, a todos los servicios eléctricos, los servicios de Internet, todos los servicios, todo lo que consumimos, ya sea como alimento, como ropa, como mobiliario. Por ejemplo, y allí podemos ver que Argentina, por el colorcito que tiene Argentina, está entre los 1.500 y los 2.000. O sea, está un poco por encima de lo que sería el promedio mundial. Pero es llamativo, por otro lado, que haya países en África, que uno sabe que son países donde el nivel de vida es bajo, que tienen una huella hídrica per cápita en los colores igual al de Estados Unidos, que son países muy desarrollados. Y eso se debe a que en realidad es que, por ejemplo, la agricultura, que nosotros habíamos estado viendo en un gráfico anterior, que utiliza a nivel mundial en promedio el 69% del agua que se extrae, tienen sistemas poco eficientes, entonces utilizan demasiada cantidad de agua porque los sistemas de riego son muy deficientes y entonces la huella hídrica aumenta. Respecto del agua virtual, en América, los grandes exportadores de agua virtual son Brasil, Argentina, Canadá y Estados Unidos. En cambio, México, por ejemplo, es un importador de agua virtual. O sea, la balanza de agua virtual entre el agua virtual que exporta y la que importa, es mayor el agua virtual que importa. Al igual que los países de Asia Menor, ¿sí? Los países que son tan áridos, con la zona de Arabia, donde son lugares tan áridos, importan principalmente alimentos. Este gráfico también puede ser consultado en Internet. Ahora bien, hemos estado hablando de qué herramientas puede haber. Estas son dos nada más, o sea, por supuesto que quienes gestionan y generan las políticas de gobierno tienen muchísimas más herramientas, esto no es tan simple así, pero esas dos herramientas mencionadas, como son el agua virtual y la huella hídrica, son muy interesantes, pero impactan principalmente, decíamos entonces, en la agricultura y en la industria. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Decimos, bueno, sí, pero esas decisiones están en manos de poca gente, o sea, que son los que toman las decisiones a nivel de un país, a nivel mundial. ¿Yo puedo hacer algo? Sí, claro que sí, porque todavía nos queda el otro 12% que estábamos viendo en ese gráfico, que es el consumo domiciliario. Entonces, entre otras cosas, en el agua que yo uso en mi casa, tengo que acortar los tiempos de ducharme. Yo recuerdo alguna vez, cuando era niña, haberme tenido que duchar, eran unos tanquecitos chiquitos, no deben haber tenido ni 15 litros de agua, que tenía que calentar ese tanquecito, y eso es lo que disponíamos para ducharnos. Y eran 15 litros, entonces uno se mojaba, se jabonaba, se pasaba el shampoo y enjuagarse, y se terminó el agua, y se terminó el agua, sino después, sobre todo en invierno, es complicado. Lavar, por ejemplo, las veredas y los autos utilizando balde. Es hermoso lavar las veredas, inclusive regar con manguera. Pero la cantidad de agua que se gasta utilizando la manguera respecto de utilizar balde es enorme. Entonces,
Yo sí puedo lavar las veredas y los autos utilizando baldes. Y como estas son algunas de las sugerencias para poder disminuir el consumo de agua que yo tengo en mi vivienda. Arreglar las pérdidas, ¿sí? Almacenar el agua de lluvia. Yo cuando niña también he vivido en un lugar donde no había agua por red y juntábamos el agua de los techos en un aljibe, ¿sí? A lo mejor el aljibe era una cosa enorme, pero a lo mejor teniendo pequeños reservorios ayuden. O reutilizar el agua de lavado de ropa para la limpieza de los pisos. Cuando uno tiene el lavarropa a veces es complicado porque el desagüe está conectado directamente al desagüe cloacal y bueno, uno tendría que hacer una obrita como para poder utilizar, aprovechar esa agua. Pero bueno, son cosas que se pueden hacer, ¿sí? Uno puede aportar a todo. Yo siempre digo que un desierto está hecho por granitos de arena, ¿sí? Por miles de millones de granitos de arena. Bueno, el agua la podemos cuidar entre los miles de millones de habitantes que tenemos la suerte de poder acceder al agua potable en nuestros domicilios. Entonces, sumando todas esas voluntades, se pueden lograr cosas importantes. Y otra cosa Marisa, que me parecía... Disculpa. Sí. Una preguntita. Dentro de lo que es el municipio de San Salvador de Jujuy, ¿cuáles serían las cuencas o dentro de lo que es Gran Jujuy, cuáles serían las cuencas a cuidar? También respecto, Bueno, digamos, a lo que es el uso del suelo, digamos. Bien. Las cuencas que se tienen que cuidar las principales son las del río Guerrero. En general, la provincia de Jujuy está beneficiada porque en general aguas arriba de las tomas de agua hay muy poca población, en la mayoría de los casos no hay poblaciones aguas arriba, con lo cual la calidad del agua es fantástica acá en la provincia de Jujuy. En el caso de San Salvador de Jujuy sería la cuenca del río Guerrero y desde hace muy poquito tiempo se han ido a tomar agua en la cuenca del río Yala, también, y está lo que es la cuenca del río Chijra, que también allí hay una toma. Esos son conceptos también que son muy importantes tener en cuenta cuando uno desarrolla las políticas estatales, provinciales, que lo que es cuidar las cuencas de aporte de estos ríos. En general, en la provincia se utilizan muy poco las perforaciones, entonces lo que hay que cuidar directamente son las cuencas que aportan a los ríos donde se extraen el agua para ser potabilizado. ¿Sí? Y en el río, perdón, me estaba olvidando, es importante, el río Chico también, el Civi también, tenemos en Juan Galán, hay una toma de agua allí también, o sea, que esa cuenca debería cuidarse muy especialmente, como todas estas que estábamos nombrando recién, por el tema de las contaminaciones. No es un tema fácil de lograr, pero se puede hacer y en el país ya hay ejemplos donde se han logrado, ¿sí? Cuidar las cuencas de aporte de estos recursos hídricos que se utilizan para la provisión de agua potable. ¿Sí? ¿Está? Bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, cómo no. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias. Realmente muy, muy interesante la charla y para refrescar temas y aprender muchas otras cosas. En ese sentido, quería preguntarle, bueno, hizo referencia usted en cuanto a, en general, las calidades del agua en Jujuy. Alguna vez un especialista comentó que
que en la ciudad eran privilegiados por el tipo de agua que tomábamos, que teníamos a disposición, comparado con otras ciudades, ¿no? Con las distancias que otras ciudades tienen que recorrer para extraer, la contaminación que eso implica, o la calidad del agua, ¿no? que va cambiando. Entonces, con mayor razón esta importancia de la toma de conciencia en el lugar en el que vivimos, para cuidarla justamente. Y respecto a las cuencas, mencionaba, bueno, puntualmente el CBCB, que bueno, el municipio tiene planeado a futuro pensar en el saneamiento progresivo, ¿no? de esa cuenca, y los estudios respecto a las calidades del agua, y que también sería muy importante. Y la pregunta que le quería hacer puntualmente es, ¿qué pasa desde los estudios, lo que se viene sabiendo puntualmente con el Río Grande? Que yo recuerdo de chico, y estamos hablando de hace, bueno, he sido un niño hace bastante, hace unos 40 años, que solíamos bañarnos en el río, la gente, bueno, pescaba, te podías bañar, jugar y qué sé yo. Y hoy en día uno tiene la sensación de que no se animaría a meter un pie, ¿no? En el Río Grande. No sé si eso es más un prejuicio. A mí particularmente me pasa, es decir, que no me siento con la confianza y la naturalidad, más allá de que en la infancia uno juega y demás cosas, pero ¿cuál es el estado del Río Grande hoy? Yo hace un tiempo que no tengo información actualizada sobre esto, pero yo me animo a decir que el Río Grande también es una maravilla, porque más allá de que pueda ser objeto de algún tipo de contaminación por animales, por vertido de efluentes, el Río Grande, al ser un río de montaña, la pendiente que tiene le da, tiene una gran capacidad de autodepuración, ¿sí? Entonces, tendría que hacerse un vertido muy grande de contaminante, y en algún lugar donde justo el río no tenga la pendiente suficiente para generar ese escurrimiento que hace falta, pero en general, hasta donde yo me acuerdo que he tenido información, el Río Grande es un río que tiene mucha capacidad de autodepuración, como la mayoría de los ríos acá en la provincia. Sí tiene la contra, que probablemente sea eso lo que a uno a veces nos haga desconfiar, es el gran aporte de sedimentos que hay, ¿sí? O sea, y uno ve que de un día para otro el río cambia de color, después de alguna lluvia fuerte, depende de la zona donde ha llovido. Entonces el aporte de sedimentos es enorme, enorme realmente, y esto llega hasta el Río del Plata, ¿sí? Es más, personalmente creo que es más problemático, es más complicado el tema de sedimentos que lleva el río, más que los aportes que se le puedan hacer hasta ahora, ¿sí? Del tema por la contaminación. Además, los efluentes que se tiran, en el caso de efluentes cloacales, están tratados, y de algún estudio que yo alguna vez he visto, no hace falta mucho recorrido en el río para que por el mismo escurrimiento entre las piedras se incorpora oxígeno, se incorpora aire y el oxígeno, y el río recupera su condición antes del punto de volcado de algún efluente. ¿Sí? Muy bien. No sé si... Muchas gracias. ¿Sí? La verdad que recién estábamos hablando justamente que una acción como puntual, como es en el caso del CBCB, que va a tener esta alerta temprana funcionando, ya está funcionando, digamos, pero se están haciendo los últimos ajustes, es realmente una maravilla y es un orgullo. Y ojalá pudieran haber recursos en un futuro inmediato para poder hacer una réplica en otras cuencas que son complicadas, porque si bien dentro de los escenarios futuros que habíamos estado hablando,
de seguir las cosas como están, que yo creo que no van a seguir, sino que se están viendo ya acciones concretas para cambiar lo que, lo que pareciera ser un escenario cantado. Dentro de esos escenarios que hablan que los acuíferos están, ya ahora hay algunos que están sobreexplotados, que en el año 2050 1 de cada 2 habitantes no va a acceder al agua, que a su vez vamos a tener que no solamente ir a atender a esa gente que no tiene acceso al agua, sino que por otro lado vamos a tener que atender también a la gente que va a ser víctima de estos efectos naturales, como son las crecientes, las inundaciones en las ciudades, la entrada de los ríos a las ciudades. Eso también es la otra, es parte de todo ese escenario nefasto que uno podría llegar a alcanzar en el 2050 si no cambiamos nuestro comportamiento. Entonces, esta acción de tener estos detectores, estos sistemas de registros y de alertas en una cuenca es maravilloso. Y ojalá en la provincia se pudieran poner en todas las ciudades donde el agua, el río, ha hecho desastres, verdaderos desastres, ¿sí? Ya sea tanto en la quebrada como en la zona de las yungas y acá mismo en la zona de los valles. Ojalá pudiéramos replicar, hubiera recursos, porque convengamos que son inversiones muy grandes las que se hacen, son inversiones millonarias, la tecnología ayuda, pero hay que pagarla. Ojalá se pudiera replicar esto, que es un ejemplo para el país. Estábamos hablando con Adriana hace un rato, que son pocos los casos que tienen estos sistemas así. Pero bueno, son parte también de las acciones que uno es amigarnos con la tecnología e incorporarlo. Por eso hablábamos también que la tecnología es una de las fuerzas también que actúa sobre el futuro del agua. ¿Sí? Había un ejercicio que a mí me interesaba, me parecía interesante poder hacer, que es ver cuánta agua necesitamos realmente para cubrir nuestras necesidades. Sería interesante que uno pudiera tomar un lápiz, un papel o un Excel, para no utilizar lápiz y papel, para ir cambiando nuestro comportamiento y utilizar en la computadora, pensar en la ducha, cuánta agua utilizo en la ducha, cuánta agua necesito para la comida, para limpiar los pisos por ahí una vez por semana, para lavarme las manos, lavarme los dientes. Siempre, si lo hiciéramos con un comportamiento responsable, o sea, no ponerme a lavar el piso usando manguera y no estar en lugar de una ducha, hacerme todos los días un baño de inmersión, porque son enormes la cantidad de agua que uno utiliza. Cuando me lavo los dientes, cerrar la canilla mientras me cepillo, mientras me lavo las manos, mientras estoy frotando las manos, cerrar también el grifo. Poder tener un inodoro con 4 descargas, con 2 tipos de descargas, o sea, una mayor y otra menor, una que es lo que es para evacuar solamente líquidos. Y es un ejercicio interesante, y uno de referencia puede tomar algún balde que uno sepa la cantidad de litros que tiene, o los tachos de pintura que vienen de 20 litros, y pensar y completar esa cantidad de agua, o por personas, si son las 4 personas de una familia. Y es una cosa interesante para hacer y después comparar qué números me dio la cantidad de litros que necesitaría mi familia, y lo llevo a metros cúbicos, y después lo llevo, bueno, si en un día necesito tanta cantidad de agua, ¿cuánto voy a necesitar en el mes? Y comparar ese valor que me dio respecto de lo que yo tengo en la factura de consumo de agua, ¿sí? Como para ver cuánta es el agua que uno utiliza o gasta,
en forma a veces inconsciente. Por eso este ejercicio tiene que hacerse pensándolo desde un punto de vista racional. Y yo lo hice el ejercicio ese, y en mi caso mis resultados me dieron que si yo hiciera los deberes como tendría que hacerlos, con 132 litros por día yo podría vivir, o sea, sería ducharme, la comida, lavar el piso, el equivalente del lavado de piso, que el lavado de piso sería una sola vez por semana, el lavar el auto una vez por semana, lavar ropa en una familia de 4 personas, hacer 3 cargas por semana. Y bueno, y a mí me dio 132 litros por día, lo cual haría casi 500 litros para una familia de 4 personas, sería medio metro cúbico, un poquito más, y serían casi para una familia de 4 personas 16 metros cúbicos por mes. Esto me pareció interesante como ejercicio, y después tomar la factura que yo tengo y ver qué cantidad de agua estoy consumiendo en realidad. En el caso mío, consumo un poco más de lo que debería. Yo tendría que estar en los 8 metros cúbicos y estoy rondando los 11 o 12 a veces. Y es un ejercicio interesante como para que para que a uno le sirvan para tomar conciencia y ir viendo dónde uno puede hacer esos ajustes, y esos ajustes van a ser el granito de arena que uno va a ir aportando a todo el tema de la causa esta que es el agua, que es un tema mundial que siempre ha estado sobre el tapete, y en los últimos años se ha incorporado fuertemente en las agendas mundiales. Por supuesto que creo que la solución está en nuestras manos, y hago un poco mías las palabras de Eduardo Galeano, que dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. A eso me refiero cuando uno dice que uno desde su casa puede hacer acciones que, sumadas a las acciones de otra gente, de otras personas como yo, como nosotros, podemos cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido. Es un tema amplísimo para hablar horas y horas, y sobre cada uno de estos puntos que encaré. Hay muchísimo para ver, muchísimo para leer de internet. Así que, bueno, me gustaría haber hecho un pequeño aporte, sobre todo en el tema de lo que podemos hacer en forma individual. Cada uno de nosotros. Gracias por invitarnos en nombre de Incotedes. Y bueno, para los que tengan interés en tomar contacto con nosotros, allí están nuestros medios virtuales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Gracias, muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Realmente muy lindo. Nosotros tenemos mucha conexión por ahí con el área educativa, así que seguramente a mí me parece muy interesante tanto las chicas que hacen educación y promoción ambiental dentro de nuestra área, como también para compartirlo con el área del Ministerio de Educación para que lo puedan tomar como una clase, me parece excelente. Así que muchísimas gracias por tu aporte hoy. La elevaste de nivel de clase. Lo llevaste a clase. Es un intercambio de opiniones, y es traer a la reflexión algunas cosas que son importantes, ¿sí? En un tema realmente pocos temas son de interés mundial. Aparte del COVID está el agua, ¿sí? Y el ambiente en general, todo lo ambiental es un tema. Y yo tengo mucha confianza en que vamos a cambiar el comportamiento y lo vamos a ir llevando hacia
hacia usos más eficientes y más responsables del agua. No me cabe duda, estoy convencida que de ninguna manera vamos a llegar a esos escenarios nefastos que se plantean. Soy una convencida. Una convencida. Así es. Una Así es. optimista. Bueno. Sí, bueno, sí, pienso que bueno, más allá, digamos, de lo que cada uno puede ser, también es muy importante, como dice Adriana, educar a los niños, pero también a los grandes. Así que, bueno, para eso estamos desde este espacio, con todos estos temas, digamos, que tienen que ver con sensibilizar y concientizar desde el punto de vista ambiental. Y bueno, en esta Así es. ocasión con un recurso tan importante como es el agua. Sí. La educación en el tema de los niños, no hay que olvidarse que los niños son implacables. Los niños, cuando aprenden algo, van a la casa, y con los adultos son implacables. A mí Así es. personalmente me ha tocado muchas veces en muchos temas. Con Claro. mis hijos cuando eran chiquitos, volvían a casa y me veían a veces haciendo algo que ellos habían aprendido en la escuela, que no se debía hacer así, y cuando nos llaman la atención, la verdad que uno es como que vuelve a tomar Sí, conciencia y ya pero va como vos generando los decís, cambios, ¿no? sí, como vos decís, uno lo va viendo también en los jóvenes, ¿no? Ahora, Sí, no sí, solo en los sí, niños, sino en los jóvenes, sí, así que, sí, bueno, sí, sí, no sí. todo está perdido. No, pero en absoluto, en absoluto. Pero tenemos que hacer nuestro aporte para llegar justamente, para que podamos cambiar más rápidamente y girar el rumbo hacia otro escenario. Quizás de a poquito se está Claro, haciendo. Se está haciendo. sí, sí. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas Muchísimas gracias, gracias a Marisa. ustedes y a todos los que han participado de esta charla. Sí, hemos tenido algunos por el Facebook Live y bueno, y acá también Bien. hemos tenido participantes. Muchas gracias, Bueno, Marisa. gracias a ustedes una vez más. ¿Sí? Bueno, Gracias Cristina, gracias Adriana y gracias Ricardo. bueno, nos Chao, estamos chicos. viendo el 8 de abril, porque el 1 de abril es feriado por el Jueves Santo, así que nos vemos el 8 de abril en otro diálogo ambiental. Perfecto, Gracias. buenísimo, con mucho gusto vamos a estar Te escuchando. vamos a estar invitando, Marisa, a No, escuchar, a participar. bien, gracias.